Bueno, vamos a hablar sobre este libro Flores en el desierto, que me da mucha alegría que Gloria me haya invitado a presentarlo porque lo vi hacerse, lo vi pensarse y me da mucha alegría que ya exista y que pueda circular como va a circular hoy, regalándose, que creo que es una forma muy diferente de pensar a la cultura, como también las ferias de la Brigada para Leer en Libertad. En este libro, y perdón que les adelante un poquito, hay 10 historias de 10 mujeres. Está Lucero, una mujer de las pocas que quedan de los Kumiai en el norte del país, y a mí me llamó mucho la atención que Lucero relata el robo de plantas medicinales. A Lucero y a su comunidad les preocupa que lleguen a robar plantas de salvia en el desierto. Lucero también sabe cómo son las piedras y describe dónde está cada piedra en su territorio. Lucero y los Kumiai, nos muestra Gloria aquí, saben de las cosas importantes, de las que no se renuevan o que se renuevan pero nos hacen falta. Está Rocío de Jalisco, una mujer que se reconoció ya, no desde que nació, pero después como indígena, y que dice aquí Gloria que a los 34 años es una de las más experimentadas dirigentes del Consejo Nacional Indígena. Un detalle que me parece muy importante, porque pensamos siempre que los indígenas y sus organizaciones en México son de viejitos, y no, hay un futuro, hay algo cambiando, hay algo gestándose ahí. También está Gabriela, que es muy joven y que es del pueblo serio, Comcac. Gabriela, una muchacha que aprendió, como muchas relata aquí, de sus madres y sus abuelas, de familias que la formaron a luchar. Gabriela, una muchacha que pasa las noches en una camioneta con hombres patrullando, correteando a delincuentes para salvar a su comunidad. 4 de las 10 mujeres a quienes nos pinta de cuerpo completo Gloria en este libro han estado presas, han sido apresadas por el Estado por luchar en defensa de sus pueblos. Y eso creo que es también un indicador muy importante para entender que hay gente que no negocia, que hay gente que no se vende, aunque tenga que pagar las consecuencias injustas. En este libro, Gloria nos muestra también a Mirna, una mujer que en su bicicleta va a dar clases en su comunidad y en su bicicleta va a organizar reuniones con personas para buscar soluciones comunes a problemas que son comunes. Mirna, como muchas mujeres, como muchas de nosotros, resolvemos cosas en la casa y nos hacemos cargo de la comunidad, y es imparable y va en su bicicleta. Les estoy resumiendo algunos de retratos que son mucho más largos, mucho más complejos y que no solo nos muestran a estas 10 mujeres, nos muestran a sus comunidades. Y el proyecto Flores en el Desierto, siento yo que además de inspirarnos, de mostrarnos historias maravillosas de personas maravillosas en quienes sí confiar, en quienes sí aprender, nos permite entrar a comunidades indígenas que por distancia geográfica o por otras razones no conocemos y que son parte de nuestro presente también. Eso creo yo es una riqueza muy importante de este trabajo que ha hecho Gloria, que se complementa también con una serie de videos que nos permiten verlo y con las fotografías que están en este libro que nos permiten ver sus rostros, cómo son los lugares. Y la intención, creo, es en ese mostrar las comunidades también sacudirnos un poquito, eso también somos, hacia eso también tenemos que mirar, no solo como víctimas de una opresión de siglos que sí existe, que sí persiste, sino también como eso también somos gente muy digna que pelea, que busca caminos, que busca soluciones, alternativas. Este libro creo yo que es realmente como un bálsamo de estos tiempos, y que el bálsamo es conocer sus historias y poder ver eso otro que también somos y que hay que pelear por defender.
Vengo ahora andaba recién en el Palacio Nacional, que a ver si no me da alergia o algo, pero viendo los murales de Diego Rivera, ahí sí palo. Y me llamaba mucho la atención. El principal atractivo de ese lugar al que viene turismo nacional y de todo el mundo es saber esos murales de Diego Rivera, que son retratos de momentos de opresión a los pueblos indígenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa que no se sigue llenando ese Palacio Nacional con los murales de lo que pasa hoy a los pueblos indígenas? Porque veía yo hace 500 años ahí a indígenas esclavizados, con grilletes, marcados como animales, desnutridos al lado de españoles gorditos, y pensaba, ¿no es eso mismo lo que estamos viviendo? Mineras que explotan en el norte con formas de esclavitud a sus trabajadores, megaproyectos que arrasan con las comunidades y esclavizan a la gente o la compran sus tierras por poco dinero, como algunas de las historias contra las que se rebelan, por ejemplo Betina en este libro. Estamos viviendo una prolongación de lo mismo, pero eso está negado en el discurso oficial, eso pareciera que no existe, aunque nos sigue pasando. Y considero que este libro es muy importante, no solo porque nos inspira, sino porque nos muestra que también eso sigue ocurriendo. Aunque ya no sea moda ponerlo en los muros de Palacio Nacional como tuviera que estar, ese es nuestro presente también. No me quiero extender más para no aburrirlos, para darle la palabra a la autora de este libro y para que, si les parece, después hagamos una especie de plática, entrevista, para que ustedes también dialoguen con ella. Mira, tengo este. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Gracias, Paula. Gracias a la brigada, por supuesto, por la invitación. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. Como ya les habían dicho hace un momento, este libro contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg y gracias a eso podemos distribuirlo de manera gratuita, un libro de pasta dura, papel cuché, fotos a color, que nos encanta estarlo presentando. Yo les digo, bueno, si ya no les gusta cómo escribo, el propio libro objeto es muy bonito. Se trata de 10 historias de 10 mujeres indígenas. No son cualquiera, y sí, esa es la primera línea con la que empiezo la presentación de este libro. Son 10 mujeres que pudieran ser cualquiera de nosotras, y no. ¿Por qué y no? Porque también son 10 mujeres que han tenido una vida atravesada por diferentes situaciones. 10 historias de racismo, 10 historias de despojo, 10 historias de machismo, 10 historias de atropellamientos, de represión, como lo acaba de decir Paula, 10 historias en las que su lucha les ha costado a muchas la cárcel, la persecución, las amenazas. Entonces digo, sí, son como cualquiera de nosotras, que ese es el chiste, y no. ¿De qué se trataba? ¿Cuál es el eje que las une? Me parece importantísimo comentarles que estas 10 historias están unidas por el Consejo Indígena de Gobierno, que son 10 mujeres indígenas que forman parte de este Consejo Indígena. Entre estas 10 historias está la de Marichuy. Y lo digo claramente, entre estas 10 historias, porque es una más de las 10, aunque todas forman parte del Consejo. Nos dimos a la tarea de entrevistarlas a cada una en sus lugares, es decir, nos fuimos a la región Kumiai de Baja California, a Sonora con los seris, que mejor se conocen como seris, pero su nombre correcto es Comcac, con los Comcac, con el pueblo Yoreme, conocido como Mayo, con los mayas del sur, con los tzotziles, con los Vinizá de Oaxaca, con los Mazahua, con las Nahua también, y fuimos a cada uno de estos lugares, no nada más a recoger la historia de estas mujeres, básicamente la biografía o la historia personal de cada una de ellas nos llevaba también a la historia de su pueblo. Entonces son 10 historias de 10 pueblos indígenas diferentes, están marcadas por la geografía diferente que recorre este país, marcadas por el despojo que recorre este país, marcadas por el machismo que se da dentro y fuera de comunidades en este país y por un ingrediente también muy específico en estas 10 historias.
son 10 historias de resistencia, son 10 historias de organización. Me gusta mucho esta imagen que nos trae Paula de ahorita que viene del Palacio Nacional. Y dices, estos murales donde viene el indígena cadavérico, ¿no? Con su calzón de manta, escuálido. Aquí las presentamos de otra manera. Aquí son 10 mujeres también muy dignas. Van a ver ustedes las fotos y si no, les invito a que naveguen en el portal desinformémonos.org, en Flores en el Desierto, y se van a encontrar todo este material de descarga gratuita. Y se van a encontrar a todas ellas sonrientes, todas, absolutamente, la foto principal de cada una de ellas, porque además son 10 mujeres preciosas, entonces están sonrientes, muy de pie. No es la figura del mural de Diego Rivera ni de Orozco, es una figura totalmente distinta, es actual, muy actual, es ahorita, en este mismo momento, y es la figura del indígena que lucha, no es la figura del conquistador encima de él, sino el que se rebela y se sigue rebelando contra las diferentes opresiones de la que ha sido, voy a usar la palabra víctima, pero ellos ni siquiera la usan así, son mujeres luchadoras, que han sido agraviadas, pero no están victimizadas porque ellas mismas no se ven así. Entonces, ese ingrediente me parece importantísimo. Quiero decir algo importantísimo también, es que más que un libro, este libro forma parte de un proyecto multimedia. Como lo dijo Paula, está conformado por videos, por ensayos fotográficos y por los textos. Todo de descarga absolutamente gratuita en el portal. El libro también lo pueden descargar completito en el portal, así es que el que no alcance, también está este tipo de distribución. Y fue afortunadamente con la compañía de un grupo de compañeros, de hombres y mujeres, fotógrafos, videoastas, correctores, diseñadoras. Fuimos un equipo el que hizo este proyecto. A mí me tocaron los textos y coordinarlo, pero más de 10 personas, Miguel Tobar en el video, Luis Jorge Gallegos en la foto, Noé Pineda en la foto, Alec Jasinski, que también acompañó, foto e imagen de apoyo también, María Antonieta de la Puente, que hizo la historia de Jalisco en la Riviera del Lago de Chapala. Entonces este libro, digamos que caminó, y no caminé sola, caminamos un equipo, y tuvimos la fortuna también de haber sido recibidos por cada una de estas comunidades. Entonces, el primer agradecimiento es también para estas comunidades que soportaron estas cámaras y esta intromisión en su vida y estuvieron de acuerdo en que conformáramos este proyecto y se los viniéramos a presentar a ustedes. Muy orgullosa de formar parte de este equipo. Es un proyecto que también forma parte del portal Desinformémonos, lo pueden encontrar desinformémonos.org. Y entonces, bueno, no va solo ni vamos solo. Me voy a adelantar nada más para dejarle la palabra a Paula. Flores en el Desierto. ¿Por qué Flores en el Desierto? Porque son 10 historias de vida, 10 historias de vida que se dan en medio de la aridez que es este país. El desierto es el país, la aridez, donde se piensa que no florece la vida. Y dimos, sí florece todos los días, se conquista la vida, y son 10 historias que luchan por la vida, son 10 historias de esperanza en medio de un país de desaparecidos, en medio de un país de asesinatos, en medio de un país de despojos, pueblos enteros que se resisten a ser aniquilados, y no solo eso, dan la cara, no nada más por ellos, sino por todos nosotros, y nosotras más que nada. Muchas gracias. Bueno, si les parece, voy a ir haciéndole algunas preguntas a Gloria para ahondar sobre algunos detalles que creo importantes del libro, y luego hacemos también una interacción entre todos. Gloria, yo asistí un poquito al comienzo de este proyecto, cuando el Consejo Nacional Indígena lanzó esta convocatoria a entrar de alguna forma en la pelea electoral con sus formas, sus maneras,
de nombrar una vocera y buscar tener una candidata a la presidencia, muchos voltearon a ver qué estaba pasando ahí y Gloria tenía la inquietud de registrar todo lo que estaba pasando, que me parece muy importante registrar estos momentos históricos en el movimiento indígena, esta apuesta, no es un cambio para mí, sino como una apuesta a abrir una vía. El Consejo Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, que son, digamos, su órgano rector, decidieron nombrar una vocera, que fue María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, dentro de una estructura donde el gobierno está en cerca de 200 delegados, no todas mujeres, pero sí delegados de los pueblos indígenas del país y algunos pueblos indígenas campesinos y otros urbanos. En ese momento todos los reflectores de la prensa se fueron sobre Marichuy y Gloria decidió mirar para otro lado, sí incluir a Marichuy, pero hacer este abanico de 10 mujeres. Yo quiero que nos cuentes, Gloria, por qué decidiste no mirar solo a Marichuy o mirar esto otro. Sí, bueno, te agradezco muchísimo la pregunta porque me permite explicarles, yo creo que parte de lo que nosotros entendimos como el corazón de esta propuesta, que era la visibilización de estas luchas, de estos despojos y de esta organización que se da en toda la geografía del territorio profundo de este país. Eso lo dejaron claro desde el principio. Obviamente, periodísticamente, pues uno corre atrás de la vocera, es el instinto natural, digamos, de los periodistas, ¿no? Nosotros tenemos 25 años trabajando en comunidades indígenas. Todas estas historias y la conformación del Consejo y la estructura previa, que es el Congreso Nacional Indígena, lo conocemos desde que nació. Estuvimos el día que nació en 1996. Entonces, a mí lo que desde el principio y al equipo que conformamos parte de este proyecto, pensamos que además del proceso que tenía que ver con la recolección de firmas y lo que ocurriera después, lo importante también era justo lo que nos estaban diciendo, visibilizar estas historias, ponerlas en el tablero. A mí hay una, por decirlo así, recompensa casi inmediata, que me dice gente joven y no tan joven: oye, ¿dónde están los series? Yo ni siquiera sabía que existían los CONCAC. ¿Y de dónde está esta mujer que se pinta aquí las mejillas tan bonito y usa estos vestidos tan bonitos? ¿Y de dónde es esta mujer del pueblo Yoreme? Jamás en mi vida había escuchado el pueblo Yoreme de México y el pueblo Kumiai, ¿no que ya habían desaparecido? Es decir, tener la oportunidad de decirles: no, señores, no han desaparecido, están aquí, están más vivos que nunca y están luchando por su agua, por sus bosques, por su tierra, por su dignidad, al igual que por la vida de todas y todas nosotros. Ese fue la primer motivación de salirnos un poquito de lo que era la dinámica propiamente de la iniciativa, y mientras caminaba y recorría Marichuy los pueblos también profundos del territorio mexicano, nosotros estábamos justo en ese momento recorriendo estas comunidades. No pudimos más, también en cuestión de tiempo, de recursos humanos también, era lo que podíamos cubrir. Y también quiero decir que fue muy rápido toda esta producción, digamos, que tenía que ver, insisto, con los años que teníamos ya caminando en nuestros territorios. Entonces fue una apuesta, fue desde el principio tener una mirada hacia dónde íbamos a poder y desde dónde podríamos pensar que había una aportación, por pequeñita que fuera. Yo insisto, ya está pagado el trabajo cuando alguien te dice: ¿dónde están los CONCAC? Y si el libro les responde a esto, ya cumplió su objetivo. Y en estos textos, Gloria, que la verdad son súper atrapantes porque la escritura es maravillosa, porque te va llevando de la historia de cada una a la de su comunidad y vuelve a la de cada una, y escritos de una forma que no es ese indigenismo que endiosa sin mostrar la paradoja, sin mostrar los lados difíciles, sin mostrar lo natural, digamos, lo más real. Es una visión muy realista.
en ese escribir tan bonito que tiene Gloria, hay detalles que le permiten a uno entender, ver que eso es un reporteo ahí. Porque hay muchas formas de hacer periodismo y hay también, y tiene su valor, el si viene una líder indígena, entrevistarla aquí en la Alameda. Pero otra cosa es ir a donde están los kumiai, que yo tampoco sabía que existieran, ni los cocas, y lo aprendí con este libro, y manejar 10, 11 horas entre cada pueblo y dormir en el piso y dormir en los lugares que las comunidades daban y comer con lo que se podía compartir. Quiero que nos cuentes un poco de cómo fue ese proceso de ese tipo de periodismo que hay detrás de este libro. Bueno, no es un periodismo heroico, de ninguna manera, es un privilegio enorme recorrer estos pueblos. Y hablando de lo de la comida, cuando llegamos justo al territorio Comcac, recibo yo una llamada de Gaby, la compañera que entrevistamos, y nos dice, oye, ¿tu equipo puede comer de todo? Y les digo, sí, comemos de todo. Ah, porque aquí solo comemos mariscos. Órale, nos recibieron con bandejas de camarón, de pescado, de todas las viandas posibles del mar, porque son hombres y mujeres de mar. Estaba ahí a 2 pasos de donde fue la entrevista. Entonces, por eso digo, nos quitamos la idea de estos pueblos, sí están olvidados y han sido totalmente despojados, pero no es el pueblo victimizado, ni ay, el pobrecito, no, nos recibieron con una comida impresionante, ahí con mariscos, pero en otros lados con cacerolas de pollo, con frijoles, con tortillas hechas a mano. No sufrimos, pero nada. Absolutamente nada. Fue al contrario un privilegio enorme. Dormimos pues donde duerme todo el mundo, que muchas veces es más cómodo que nuestras casas, sin ruido, sin contaminación, con los pajaritos y las montañas y el mar. O sea, realmente es más que un privilegio, un periodismo que ejercemos con toda la pasión del mundo, porque no lo entendemos de otra manera, Paula. Simple y sencillamente no lo entendemos, aprendemos muchísimo, por supuesto, de caminarlos. Y fueron viajes, como tú decías, que algunos te tocó además monitorear en cuestiones de seguridad, porque sí, atravesamos territorios que son los territorios de este país, que son los territorios dominados por el narco, dominados por el ejército, que son territorios en donde uno tiene que estar permanentemente en contacto con las personas más cercanas, pero digan, oye, vamos a recorrer una vez 14 horas, que fue el que te tocó, 14 horas de carretera, ahí vamos preguntándonos cómo estamos, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte pues no es un trabajo aislado, es un trabajo que se inscribe en donde se encuentra este país en este momento, que es una violencia generalizada, que es una militarización completa. Pasamos todos los retenes militares que podían pasarse y por supuesto, yo tiemblo cada que veo un retén, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar. Y zonas también controladas por el crimen organizado y zonas, bueno, tremendamente también organizadas. A nosotros nos pasa algo que yo creo que también te pasa a ti, Paula, cuando vamos a alguna comunidad, que ya adentro nos sentimos en el territorio más seguro del mundo. Es decir, duermes tranquilo y dices, ay, aquí no pasa nada. Pues, a pesar de que hay una defensa, que hay un hostigamiento, que hay atropellos constantes y cotidianos a la comunidad, uno se siente en territorio seguro. Comes rico, te mueves bien, trabajas tranquilo y bueno, ellos con una generosidad impresionante ofreciéndonos el tiempo y las autorizaciones, porque contamos con autorizaciones de los pueblos, de los consejos de ancianos, de quienes tenían que dar esta autorización para que pudieran hacerse estas historias. Una mirada que no solo compartí yo, sino todo el equipo que recorrió estas comunidades, Paula. No es un periodismo heroico, pero yo creo que sí que hay que destacar ese andar del periodismo de abajo, como planteas, informémonos, como hacen ustedes, porque sí es una entrega diferente, sí es arriesgarse a andar, porque sí, yo y otros los monitoreamos por teléfono, pero dime qué podríamos hacer si a ustedes les pasa algo. Nada, pero además el interés y la intención de ir a esos lugares que no van ni los candidatos, que son los únicos interesados en mostrarse en cuanto rincón haya hoy. Y por último, antes de pasar al diálogo, quisiera que nos cuentes, hay una historia que me parece especialmente importante de hablar hoy, Gloria,
Porque si bien en este libro hay historias de personas que están en el otro extremo de la República, también hay historias de algunas de estas mujeres están aquí, en esta zona. Es la historia de Magda. Magda es una mujer mazahua que vendía en la zona de la Suprema Corte de Justicia, que violentamente le echaron de allá, que luego se trasladó a vender aquí en la Alameda, que Gloria y Desinformémonos le ha dado cobertura. Una mujer que les voy a leer solo un pedacito. Magda recuerda la persecución, discriminación y maltrato de aquellos tiempos. Muchas veces nos encarcelaban hasta 15 días, nos llevaban a la vaquita, les rociaban petróleo o gasolina a nuestras manzanas y a nuestras mandarinas para que quedaran inservibles. Nos cortaban las trenzas porque decían que no les gustaban, pero nosotras estamos acostumbradas a traerlas con listones y moños. Esta es una historia de Magda en los 70s en este país, pero luego Magda en el año 2006 oyó de la represión en Atenco, que habían matado a un niño y se fue hacia Atenco a solidarizarse con los vendedores de flores de allá y la metieron presa después de eso. Y Magda es una de las mujeres más grandes de edad que están en el Consejo Indígena de Gobierno y Magda vende aquí, en la Alameda. Cuéntanos un poco más de Magda. Sí, Paula, bueno, justo es este libro, estas historias, tienen también la intención de que nos, de que saquemos a los indígenas de los museos y de los murales y los traigamos aquí, ¿no? Magda es de hoy. Magda, además de que sufrió y vio cómo le cortaban las trenzas a sus compañeras y les rociaban de gasolina las manzanas, las naranjas y las pepitas. Magda actualmente, aquí enfrente de la Suprema Corte de Justicia, donde tiene su puesto de bordado y de artesanías en el piso, todos los días recibe el hostigamiento de la policía de la Ciudad de México que llega a arrebatarles la mercancía, porque la Ciudad de México, los espacios públicos no son para los indios, no son para las indias. Y me permite además ver, Magda nos trae a colación a un personaje que muchos de ustedes generacionalmente van a identificar, los más jóvenes creo que ya no, afortunadamente, la India María. ¿Se acuerdan ustedes de ella? Gracias a la inefable India María, estas indígenas tuvieron que padecer durante décadas la burla, la sorna, el desprecio de no nada más de las autoridades, sino de la sociedad misma, ¿no? Que si no están en el museo y no están en los murales, entonces venden artesanía y uno las maltrata en la cotidianidad. Los admiras en los museos y en la cotidianidad les roceas, les arrebatas la mercancía, les regateas de los precios de su mercancía y cuesta muchísimo trabajo que esta sociedad chilanga los vea y las vea como iguales, ¿no? Magda es una mujer indígena mazahua del Estado de México, muy cerca de Valle de Bravo. Y como tantos miles, decenas de miles de indígenas que vinieron a esta ciudad desde los años 50, empezó a radicar aquí desde niña, adolescente, y empezaron a vender, como todos estos grupos indígenas mazahuas, otomís, triquis principalmente, nahuas, sus mercancías, y en este momento su lucha es por su derecho a ocupar este espacio para la vida. O sea, en este momento ya no tiene tierra, ella lo que tiene es este espacio. Ella no es una mujer migrante indígena, ella es una mujer radicada en la Ciudad de México. Tendría que tener los derechos que tenemos todos y todas nosotros. Es una mujer muy guerrera, sumamente guerrera, con dos trenzas enormes plateadas que ahora luce con muchísimo orgullo y que se recuperó a sí misma también, porque es la historia de muchas otras, Paula, que están en el libro. Es decir, es una mujer que después del levantamiento zapatista de 1994 volvió a su traje tradicional. Volvió a la nagua esta de colores vivos que traen a las trenzas plateadas, volvió a su lengua. Ella me decía, fíjate Gloria, yo en aquellos tiempos, antes de 94, por miedo al racismo y a toda la burla para mí, para mis hijos, me ricé el pelo, o sea, me hice de estas permanente, usaba tacones.
me ponía falda y aprendí el español. Ese es el despojo a las comunidades indígenas, dejar de ser lo que son. Y ella se propuso dejar de ser lo que era para estar aquí, entre nosotras y nosotros. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Un levantamiento que les dice a todas estas comunidades: no, espérense, somos esto, nos volvemos a vestir, volvemos a hablar nuestra lengua, nos volvemos a parar y cada uno y cada una de nosotros da la lucha en donde le corresponde. A ella, aquí, en la Ciudad de México, donde justo apenas en diciembre estaba aquí en la esquinita vendiendo dulces artesanales porque había llegado la policía y la había vuelto a quitar. Entonces uno dice, bueno, toda la ciudad está llena de, hasta debajo de los puentes, han visto que ya está todo gentrificado, ya hay tiendas y Starbucks debajo de los puentes. Bueno, pues todos estos espacios que les quitaron a estas personas que venden un bordado, se los están dando a estas empresas, muchas de ellas extranjeras, pero a una indígena le hacen todo, la represión del mundo por vender 3 bordados y 3 naranjas, ¿no? Esta es una de tantas historias, Paula, qué bueno que la traes, porque nos confronta a los chilangos y a las chilangas que vivimos en esta ciudad que es profundamente progresista y profundamente racista. Muchas gracias. Perdón, antes de pasar a preguntas y respuestas, me acordé de otra cosa que creo interesante, Gloria, del enfoque que tiene hacia cómo ver los pueblos indígenas. Este libro, producto del enfoque que tiene Gloria, del enfoque que tiene Desinformémonos. Decía al comienzo que llama la atención que muchas de las dirigentes del Consejo Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno son muy jóvenes. Y en este libro se retrata una parte importante que creo no solo nos mueve de la manera de cómo ver a los indígenas, sino también documenta un proceso muy interesante que se está dando en pueblos indígenas. Hay un ejemplo aquí, pero el tema está abordado en varias de las concejalas, que es Guadalupe Vázquez. Guadalupe Vázquez es una mujer increíble del pueblo Tzotzil de Chiapas. Guadalupe es sobreviviente de la masacre de Acteal. Mataron a 9 de sus familiares, incluidos sus padres y sus hermanos. Y como cuenta ella, es una niña que se transformó en mujer, haciéndose cargo de sus hermanos, empezando un proceso de reconstrucción comunitaria, además de reconstruirse ella después del dolor. Era una niña. Y Guadalupe es una muchacha indígena que, como muchas otras aquí retratadas, pone en duda, cuestiona algunas partes de usos y costumbres que creen que hay que cambiar. Y creo que esto es muy importante, ver que los pueblos indígenas son pueblos vivos y no son pueblos reaccionarios y tratan de mejorar sus sociedades. Guadalupe se atreve a no casarse con quien el mandato decía había que casarse, a casarse con quien quiera, a divorciarse, a tener hijos. Y hay otras historias de mujeres que dicen: yo me atreví a divorciarme, me atreví a ser madre soltera, aquí retratadas, así como hay otras, por ejemplo, del pueblo Seri, que están haciendo cantos tradicionales, pero en versión hip hop. Entonces creo que ese ver a los pueblos indígenas también en el punto que está en conflicto, que se está poniendo en duda de los usos y costumbres, es una parte muy valiosa de este libro. Cuéntanos qué te encontraste de eso, Gloria, si es lo que pensamos que es repetir eternamente lo mismo en un pueblo indígena o no. Sí, es interesantísimo, Paula, también gracias por esto. Yo les quiero enseñar rápidamente la foto primero de Magda, esa es Magda. Ella es doña Magda, la que recuperó las trenzas. Y ella es Lupita. Lupita Vázquez. Extraordinariamente bella. Y lo que yo les hablaba de la dignidad con la que fueron retratadas las y los fotógrafos que participaron en este proyecto, así las vemos, Paula, así se ven ellas mismas también, esto es parte del material fotográfico que van a encontrar ustedes en el portal.
y también, por supuesto, en el libro. Sí, por supuesto, Lupita es un ejemplo de esto, de estas personas que a nivel de las comunidades están rompiendo con estas que nosotras, fíjate, es importante, pensamos que son tradiciones, que las comunidades son machistas, más machistas que las de la ciudad. Y no. Fíjense que muchas de estas comunidades eran matriarcales, eran sociedades matriarcales. Cuando viene la sociedad capitalista, es cuando vienen también, en principio, las sociedades españolas y luego el capitalismo, es lo que les deja esta posición del hombre frente a la comunidad y frente a las decisiones y la toma de la tierra y la posesión de la tierra. Entonces hay muchas comunidades que no son tradicionalmente machistas, que el machismo les llegó de afuera y que lo arroparon y que se sintieron muy cómodos los hombres ahí, pero que, como en el caso de los Comcac, en el caso fuertísimo de las comunidades Vinizá del Istmo de Tehuantepec, estas comunidades de mujeres grandes, fuertes y que tienen un poder de decisión en sus familias, en la comunidad muy importante. En el caso de Lupita y de muchas más, llegan estas costumbres a sus pueblos y desde hace cientos de años. Y ahora tenemos unas generaciones que que están rompiendo con ellas. Si a nosotras nos cuesta romper en la Ciudad de México o en Guadalajara con nuestras familias, con nuestra escuela, con nuestra comunidad con nuestros núcleos de amigos, porque nada más es cosa de que hagamos una cosa diferente y somos totalmente marcadas y violentadas. En estas comunidades sí, en efecto, hay un doble reto de pararse frente a lo que es la vida marital, la violencia y un tema importantísimo, la posesión de la tierra y todo lo que implica, ¿no? Comunidades en donde antes, hace muy poco, no se tenía derecho por parte de la mujer a heredar la tierra, porque era para los hombres, ¿no? Todo esto afortunadamente está cambiando porque, como dice muy bien Paula, son comunidades vivas, no fundamentalistas. Esto es importantísimo, no es, yo traigo la sangre aquí, de aquí nadie me mueve porque así me dijeron hace 500 años y los pueblos y el Dios del sol me dice que así. No. Son comunidades en movimiento, son comunidades que eran unas hace 25 años y que hoy son otras. Son comunidades que en muchos sentidos están mucho más avanzadas en cuanto a las reivindicaciones de la mujer que muchas de nosotras. Hay comunidades en donde fue en Chiapas, por ejemplo, donde lograron primero el aborto, el derecho al aborto que nosotras, ¿no? Comunidades, insisto, hay un feminismo muy distinto al que ejercemos nosotras. Ni siquiera usan la palabra, por supuesto. La palabra feminismo es más allá de un concepto, una práctica cotidiana frente a las diferentes opresiones que tienen que ver con que en muchas comunidades pues la mujer se quedaba desde niña a cuidar a los hermanitos, ¿no? Entonces tenemos estas imágenes de las niñas mamás cargando al bebé y echando la tortilla, yendo al campo. Estas niñas en muchas de estas comunidades ya también van al campo. El caso de Lupita es genial porque ella a los 10 años, tenía 10 años cuando sucede la matanza de Acteal. En un solo día se queda sin 5 hermanos, sin papá, sin mamá, sin abuela y sin un tío. Ella estaba recostada con su mamá, en la espalda de su mamá, cuando oye el disparo que la mata. Y sus hermanos a un costado. Acuérdense de esta matanza. Ella es sobreviviente de ella, pero no solo sobreviviente, porque, bueno, ya es un hecho quedarte vivo frente al horror. No nada más se quedó viva. En este momento es la primera mujer que recibe un bastón de mando de las abejas para que sea representante de la organización. Es una mujer que a los 10 años todavía tenía hermanos más chiquitos que afortunadamente quedaron vivos, y ella se convierte en la mamá
ese día de esos hermanitos. Y cuando hay oportunidad de ir a la escuela, envía a sus hermanitos a la escuela y ella, por supuesto, no va porque tiene que hacer las labores de la casa. Ella estudia más adelante y tiene a sus hijos y se casa y se separa y se va a vivir a San Cristóbal y se monta un cuartito ella sola y se pone a trabajar. Entonces se pone a trabajar, a vender su artesanía, a estudiar, a tener a sus hijos. Entonces, insisto, son mujeres comunes y corrientes y no. Hay que tener fibra, no nada más para sobrevivir, sino en medio de todo esto para organizarse. Porque además de enfrentar el machismo comunitario, enfrenta el racismo exterior, porque ella es una de las artesanas de San Cristóbal, una de las que venden la mercancía en estas calles, en donde una persona de México, del extranjero, quiere pagar el 20% de lo que cuesta, que ya es barata, ¿no? 100, déjamela en 20, ¿no? Estas frases que son las que todos los días, con las que todos los días viven estas mujeres, y encima de eso se organiza y defiende el territorio. Y lo defiende contra las grandes empresas y se enfrenta. Hace 15 días se enfrentó al ejército, fueron las mujeres, estaba el ejército ahí que en Chenaló, que está instalado desde hace 20 años, se enfrentaron y se pusieron, además, no a enfrentarlo agresivamente, a hablarles. Compañero soldado, ¿por qué no te vas a tu casa a cuidar a tus hijos en lugar de estarnos maltratando por aquí? Y les dieron una flor a cada soldado. Ella, esta mujer sobreviviente de los grupos paramilitares, la respuesta no es la venganza, la respuesta es la exigencia de justicia. Muchas gracias. Bueno, sí, hay que ver ese video de hace unos días de Lupita, como hay que ver todo este proyecto que ojalá algunos se lo puedan llevar hoy, pero también, como decía Gloria, es de descarga gratuita en la página de Desinformémonos. Hay que ver los videos, hay que ver las fotos, hay que leer esos textos, porque de verdad esto es como es algo que nos infla el corazón y nos da ganas de seguir adelante, nos da argumentos muy sólidos, nos da historias inspiradoras para seguir peleando en este desierto, como decía Gloria. Comentarios, preguntas, todos. Tenemos ya poco tiempo. Sí, me extendí yo, pero... Bueno, yo encontré un video en el periódico La Jornada, su página de internet. Ahí vi el primer video. Me impresionó, la verdad. No recuerdo cuál de los 10 fue, pero cuando lo vi me dije, tiene que haber otros. Y me puse a buscar hasta que encontré la página y descargamos los videos y lo compartimos con varias compañeras maestras. Nos interesó. Leímos los textos y anduvimos buscando el libro y bueno, pues no lo hemos encontrado hasta el momento, ¿no? A mí me sorprendió el contenido de los videos porque realmente fue una sorpresa descubrir quiénes forman el Consejo Nacional Indígena. Descubrir que hay mujeres indígenas que efectivamente, como dice Gloria, no se asumen como víctimas, sino mujeres con diversos niveles de preparación. Por ejemplo, la de la comunidad Coca, me parece que se llama, parece que es antropóloga, historiadora, no hablan la lengua, se perdió. Sin embargo, se proponen buscar con los ancianos del pueblo y se plantean recuperar la historia y recuperar la identidad, ¿no? Está también el caso de la maestra de Morelos, ya jubilada, con muchos años de servicio, y sigue en la lucha. Hay diferentes edades, jóvenes, ancianas, diferentes profesiones, diferentes historias de lucha también, como la de la mujer del Istmo de Oaxaca, ¿no? Que en otro momento formó parte de la COSEI, y así. Entonces, realmente a mí me sorprendió y me pareció que era esta propuesta del Consejo Nacional Indígena una propuesta que es importante seguir desarrollando. Y creo que pues hace falta que se divulgue. Yo aquí en mi teléfono traigo los 10 videos y cada que puedo los comparto, ¿no? Y creo que sería muy buena idea. A veces
el espíritu de lucha de nosotros, los que vivimos aquí en la ciudad, que a veces luchamos con grandes comodidades, ¿no? Porque las tenemos. Nuestro espíritu de lucha se nos viene abajo. O sea, que todo se nos hace difícil, ¿no? Sentimos que no hay alternativas. No queremos dar el esfuerzo de participar en la construcción de organizaciones desde abajo. Y yo creo que cuando uno ve esos videos y lee esos documentos y ve la manera en que lucha la gente de nuestro país, de nuestras comunidades, pues dan ganas de seguir luchando. Entonces yo al menos sí los invito a que los busquen, los vean, los lean y los compartan, ¿no? Y bueno, una pregunta nada más, me gustaría saber si las comunidades de estas mujeres, cuando conocen el libro, cuando conocen el material, ¿qué dicen? Mira, muy buena pregunta. ¿Sí se oye? Sí. Ha llegado algunas ya de las comunidades, estamos en este proceso de ir a visitarlas nuevamente para regresarles. Fíjate que es muy chistoso porque bueno, en las comunidades propiamente las mujeres indígenas no les gusta mucho ser retratadas, tampoco les gusta mucho ser tan expuestas, ¿no? Y afortunadamente han tenido buena recepción personal, les ha ayudado también como herramienta de trabajo para explicar frente a otros pueblos, no frente a su pueblo, sino a otros pueblos, algo de lo que es su lucha y su iniciativa. Entonces, las que lo han recibido, bueno, les ha gustado básicamente, pero, insisto, hay cierta timidez al verse reflejadas en la historia y en un libro, porque, insisto, no son mujeres a las que les guste mucho o no más bien, no les gusta nada la exposición. Entonces, bueno, aceptaron, participaron, pero no es algo que tampoco, como ellas dicen, no me ando presumiendo. Ya, rápidamente, perdón. Sí. La verdad, un agradecimiento a tu trabajo, un agradecimiento a la Fundación Luxemburgo, y la pregunta es, desde el punto de vista intrínseco de tu investigación, de tu trabajo, muy adentro como ser humano que eres, ¿qué ha trascendido en ti? Bueno, rápidamente, porque es una pregunta para el psicoanálisis. Bueno, evidentemente tengo trabajando y acompañando y siendo parte del trabajo de resistencia de las comunidades indígenas desde hace 25 años. Sin duda, para mí hay un antes y un después de mi trabajo con ellas y hacia ellas. Me ha marcado totalmente la vida, y lo poco que soy y lo poco que puedo ofrecer en este material es también algo de, yo insisto, poco porque es todo muy modesto, pero de lo mucho que se les puede aprender en la cotidianidad. Para mí, definitivamente, compañero, hay un antes y un después de ellas. Hola, mi nombre es Alfredo, mucho gusto. Rapidísimo, nada más le quería dividir mi participación en dos. La primera es una pequeña anécdota. Tuve la oportunidad de leer algunas historias del libro, y hace unos días una compañera conocida de Veracruz compartió unas fotografías de unos niños. Sus nombres son Fede y Lupe, son de Veracruz, y los dos, a pesar de que estaban viviendo en precariedad, construyeron, y ella compartió las fotos de una casa que le hicieron a su gatito, que se llama Tormenta. Entonces, a pesar de que no tienen mucho que dar, se toman ese tiempo para poder tener esos como regalos. Entonces ahí yo me di cuenta que, igual que en tus historias, y compartir la foto con el título Ellos son flores en el desierto, porque entienden, parafraseando a Benito Taibo, que va a venir, que leer es resistir y que vivir es resistir. Y mi pregunta rapidísimo, soy estudiante de periodismo, entonces es un poco más técnica. Me gustaría saber cómo es el armado que tienes en el diálogo. Llegas con unas preguntas que les quieres hacer, qué era lo que te interesaba saber, y después, obviamente, en la entrevista, cómo fue cambiando toda esa información para que al final saliera este libro. Gracias. Híjole, es muy bonita pregunta, así es que te la voy a contestar rapidísimo y después seguimos platicando más si quieres por acá. Es un trabajo que, bueno, en la columna
de mía como reportera, porque insisto, está el otro equipo multimedia, es la entrevista, ¿no? El género entrevista. Entonces fue llegar a ellas, sí, con ejes transversales de lo que queríamos: historias de despojo, historias de lucha de la comunidad, el machismo, el racismo, su historia personal. Entonces teníamos ahí, te digo 5, pero eran 8 o 10 bloques que teníamos que a fuerzas tocar. ¿De qué manera se tocaba el primero o el tercero o el quinto? Pues eso, el mismo diálogo con ellas nos iba llevando. No hubo un cuestionario, yo no llevaba papel ni lápiz a la hora de escribir, fue un ojos a ojos, un frente a frente, 2 sillitas, la cámara y una conversación con líneas que yo ya traía a desarrollar y que se iban desarrollando con cada una totalmente distinta, ¿no? Porque había una en donde su historia de represión, que había estado en la cárcel y demás, nos llevaba más tiempo que otra, que su historia era la del racismo aquí en su comunidad o fuera de ella. En fin, los aspectos de cada una de ellas que tenían que remarcarse más o llevarse más tiempo, pero había, digamos, ejes temáticos y después la espontaneidad de resolverlos con cada una de manera diferente. Sí, bueno, yo nada más comentar, a mí me tocó saber de la represión de Atenco. Yo como chilanga la pensé para ir, por saber los riesgos. A los pocos días me enteré de la compañera Magdalena. Ahí la conocí, pero no la conocí, sino la conocí en las protestas por su libertad y por los demás presos. Creo que es un regalo que personas indígenas de comunidades nos regalen esa fortaleza, esa rabia, esas ganas de combatir la injusticia. Creo que como ciudadanos de aquí del DF, Ciudad de México, nos falta mucho, y creo que este libro nos enseña la fortaleza de lo que es ser indígena, porque desafortunadamente aquí en la capital hay mucha indiferencia, como dice el libro, ¿no? El desprecio hacia las artesanías de las comunidades indígenas. Gracias. Bueno, yo soy Fernando, de la Escuelita Emiliano Zapata. Gloria, felicitarte. Me parece muy interesante el libro y invitarte a lo que presentes allá el libro en la escuelita, en el Coyoacán Negro. Felicidades. Hola Gloria, está de lujo tu exposición, tu trabajo. Mira, yo ahorita me echaste para atrás con la historia de Guadalupe, ya que yo soy de la familia Cabañas, del estado más famoso del mundo, 43 Ayoxi, y pues seguimos en lucha, seguimos de pie, y yo pasé lo mismo que Lupita, me convertí en padre y madre de mis hermanos en la época de la Guerra Sucia. También tenía la misma edad, 10 años, y realmente todavía seguimos con la problemática de que no se hace nada, no pasa nada. Tenemos nuestro plantón ahí frente a PGR, a un lado del Ángel, a un lado de la Plaza 222. Tenemos nuestras placas ahí en la Estela de la Vergüenza, de todo lo que nos han hecho a todas las comunidades indígenas. Nos han cambiado nuestra cosmovisión, nuestra cosmogonía, nuestro todo. Yo ya no soy aquella que fui en esa época. Me tocó ir en Acteal cuando ver después de la matanza, nos dejaron pasar, fuimos en una caravana nosotros, buscando expedientes de tanta violencia, y pues realmente pues me gustaría tener todo para saber más de Lupita, ¿no? Porque tenemos muchas gentes conocidas allá en ese estado, que es igual, tan rico, igual que mi estado. Gracias. Y Guerrero pues sigue de pie. Gracias. Bueno, mi nombre es Josué Arturo Tapia Flores y por eso me gusta mucho el nombre En el desierto, el título del libro, porque además soy de un pueblo que se llama El Santo Desierto. Y yo les digo que ni es santo y menos desierto, porque es un maravilloso bosque.
Pero a mí me gustaría, como hacía la presentadora, no ver en un mural a las mujeres, ni los indígenas, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a los niños. Yo creo que es importante que hagamos todo lo que esté en nuestro alcance, pues para verlas allá, que se queden en sus pueblos de manera digna y no a la indignidad que las estamos llevando quienes hemos estado en contacto con ellos. Habría muchas otras cosas que comentar, pero me gustaría preguntarte si en el libro incorporas a los chontales, a las chontales. No, yo no tenía la oportunidad de conocer el libro, pero me parece importante por la cercanía justamente que tienen con Chiapas y pues un estado de donde hoy tenemos a un compañero que será sin duda alguna presidente de la República, que es Andrés Manuel López Obrador, con el que nos tocó trabajar justamente en Acajuca, que es uno de las comunidades más indígenas del estado de Tabasco. Entonces, bueno, me gustaría pues que me dijeras si incorporaste y cuál es tu visión de las indígenas de Tabasco, fundamentalmente las chontales. Gracias. Gracias, señor. Bueno, son varias preguntas. Una, no hay una chontal, del estado de Chiapas hay una tzotzil, que es Lupita. El pueblo chontal, como todos los pueblos de Chiapas, y en este caso el pueblo chontal que se comparte frontera entre Chiapas y Tabasco, bueno, están sufriendo también el despojo territorial, el caciquismo, la construcción de un montón de cosas que no… el problema con las comunidades indígenas es que no son consultadas, es que se meten a su territorio y no les preguntan. Me decía a mí una compañera, es que imagínate que se meten a tu casa y no te abren la puerta, y sin preguntar abren la puerta y se meten. Esto es lo que ocurre en estas comunidades. Específicamente no traigo una historia para contarte del pueblo chontal. El libro, bueno, son 10 historias y hay 60 pueblos indígenas en el país con toda la riqueza que eso confiere. Nada más hay 10 y todo lo puedes encontrar en el portal. Y perdón, solo agregar una cosa, también sobre chontales y otros en el trabajo que ha hecho Desinformémonos y en la columna de Gloria en el periódico La Jornada pueden encontrar un relevamiento y un acercamiento a estos pueblos que no muchos voltean a ver. Y yo no los quiero meter en un mural en Palacio Nacional para nada. Lo que estoy diciendo es que hay una negación y un ocultamiento de los pueblos indígenas y sus resistencias en el poder, en el discurso hegemónico, en el gobierno, en el Estado. Pero hay otros esfuerzos muy valiosos y muy fuertes de personas y organizaciones como este libro. Vamos a leerlo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tuve la oportunidad de escucharte con el maestro Mardonio Carballo, la primera entrevista o la primera parte del programa, voy por la segunda. Te felicito por tu libro, la verdad se ve que está impresionante. Rápido la pregunta, ¿cómo ven a estas mujeres en sus comunidades, por ejemplo, los niños? ¿Qué es lo que piensan como líderes, como mujeres que están dejando esta huella en sus comunidades? ¿Cómo las perciben? Y todas las personas en general. Sí, es muy interesante tu pregunta. Estamos frente a generaciones distintas también de niños y niñas, ¿no? Hay también un regreso al fortalecimiento de su identidad. Entonces, bueno, de cualquier manera, estas mujeres están rompiendo con muchas de las cosas de su casa, de su familia y de su comunidad. Las familias cercanas, los hijos y demás los ven con una admiración tremenda. Las acompañan a las asambleas, las acompañan a las luchas que dan cuerpo a cuerpo frente a las maquinarias que vienen por el despojo. Es decir, forman parte porque han nacido ahí. Y forman parte de esto. Por supuesto que no todas las comunidades, no todos los que habitan en una comunidad están organizados y están resistiendo, ¿no? Hay estas mujeres y hay muchas como ellas y hay muchos hombres y hay familias enteras que llevan a los niños, ¿no? Pero hay en muchos lugares en donde hay, no nada más en Chiapas, en donde hay escuelitas autónomas, en donde hay talleres de historia. En el caso de Rocío, que es una historia preciosa, Rocío, una mujer
mujer coca de la comunidad de Mezcala en el estado de Jalisco. Ella lo que hacen, fíjate, una cosa bien interesante. Ella es historiadora y lo que hacen es dar talleres de historia en la comunidad con los niños y las niñas para enseñarles de dónde vienen, quiénes son, porque la historia oficial no les reconoce ni siquiera su pasado indígena. Y ya me apuro porque nos están apurando. Yo creo que con esto terminamos. ¿Cómo los estamos apurando ustedes? Seguimos. No, se echaron 1 hora y cuarto. Seguimos. Muchísimas gracias, Paco, todos, Dani, a la brigada por este espacio, a Paula por este enorme acompañamiento y a todos ustedes por haber aguantado 1 hora y cuarto aquí con las flores en el desierto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir la puerta a los que siguen.